Con la ayuda del Señor, amados hermanos y hermanas, vamos a tener una meditación en la palabra de Dios que espero que sirva de edificación para todos nosotros. Tal como dije el pasado domingo, día 28 de mayo, al final de mi predicación sobre la nube, que en el histórico viaje que hizo el pueblo de Dios, Israel, desde Egipto a Canaán, la tierra prometida, guiados por Dios con aquella singular nube que durante el día era sombra para proteger a su pueblo del sol abrasador, atravesando el desierto de Sinaí. Y por las noches, esa misma nube era luz y calor para aliviarles del frío de la noche. Por el contrario, para los perseguidores egipcios, la nube era tinieblas y densa oscuridad, de forma que no podían ver al pueblo que perseguían, al pueblo de Israel, con la intención de volverlos otra vez a llevar a Egipto y tenerlos de esclavos. Dios hacía que la nube, para los egipcios que perseguían a su pueblo, fuese tinieblas y densa oscuridad. Y otro dato muy importante de aquel histórico viaje fue que Dios hizo que brotasen aguas de la peña de Horeb para saciar la sed de su pueblo Israel, como leemos en el libro de Éxodo, capítulo 17, versos 5 y 6. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, también en tu mano toma la vara con que golpeaste el río Jordán, para poder pasar a lo que ya sería la Canaán, la tierra prometida. Y he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vuelvo a leer otra vez el verso 6. Dios le había dicho a Moisés: yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y dice en 1 Corintios, capítulo 10 y verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos bebieron de la bebida espiritual porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pues esta frase, hermanas y hermanos, fue la que me motivó y dije aquel 28 de mayo que algo os diría sobre la roca. Algo os diría sobre la roca, porque la palabra de Dios dice con toda contundencia que solo Dios es la roca de nuestra salvación. Lo voy a repetir otra vez. La palabra de Dios dice con toda contundencia que solo Dios es la roca de nuestra salvación. Por eso vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, lo que dice en el verso 4. Él es la roca
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es la roca cuya obra es perfecta. Pasamos al versículo 15, donde sigue diciendo: pero engordó Jerusún, Israel. Está criticando aquí a Israel. Engordó Israel y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Lamentable expresión que el pueblo de Israel llegara a ese extremo, porque se había engordado, se había hecho grande. No se había hecho grande, lo había hecho grande Dios. Y cuando se vio engrandecido, menospreció la roca de su salvación, y ello le costó un precio muy caro, como vemos en la historia. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Israel cayó en el gravísimo error de despreciar la roca de su salvación. Se olvidaron de Dios, pensando solo en sí mismos. Verso 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Moisés, escribiendo este libro de Deuteronomio, está recordando que la roca de las gentes no es como nuestra roca, y de ello los enemigos son sus propios jueces. Pasamos al libro segundo de Samuel, capítulo 22. Es importante que sea la palabra de Dios la que nos enseñe, nos hable y nos diga quién y por qué Dios es la única roca de nuestra salvación. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versos 1 y 2. Habló David a Dios las palabras de este cántico el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. David se expresó con toda gratitud a Dios, diciéndole que Él es su roca, su fortaleza y su libertador. Verso 32. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Una gran pregunta, ¿verdad? Pregunta que también nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Verso 47. Viva Dios y bendita sea mi roca, y engrandecido sea Dios de mi salvación. Algo que todos nosotros podemos decir también. Viva Dios y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El rey David está diciendo con la más plena convicción que Dios es la roca de su salvación. Pasamos al Salmo 89, porque es el rey David el que sigue diciendo así:
Salmo 89, verso 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y es que, hermanas y hermanos, nadie como el pueblo de Israel sabe y tiene muy claro que Dios es la única roca de salvación. Nadie mejor que el pueblo de Israel por la experiencia que durante tantos siglos tiene con Dios. De la misma manera, nosotros también los creyentes deberíamos de tener esa plena convicción de que solo nuestro Señor Jesucristo es nuestra roca y nuestro Salvador. Mirad, esto lo dice con toda claridad el apóstol Pablo en su epístola a Tito, capítulo 2, versos 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Le está recomendando el apóstol Pablo a Tito, donde deja muy claro que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Con cuánta razón el apóstol Pedro dijo a los sacerdotes judíos el gravísimo error que habían cometido rechazando a Jesucristo, quien es el único Salvador. Y me estoy refiriendo al momento en el que Pedro tomó la palabra el día de Pentecostés, pasado el día de Pentecostés, y le dijo así a los sacerdotes israelitas. Hechos capítulo 4, versos 9 al 12. Debería recordar que Pedro y Juan, como dice al principio del capítulo 3, fueron al templo en Jerusalén, y allí había un hombre tullido, un inválido, paralítico, que no podía andar, y lo llevaban allí para que pidiera limosna. Pedro se fijó en él, y el paralítico lógicamente esperaba alguna moneda, alguna ayuda. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al momento, aquel paralítico se levantó y andando y dando saltos de alegría, entró con Pedro y Juan al templo. Esto
motivó a los sacerdotes de Israel, de Jerusalén, a llamarle la atención a Pedro y a Juan. Y dice en Hechos capítulo 4, y el sumo sacerdote, verso 6, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios ha resucitado de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la roca reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, no lo pudo decir a aquellos, entre comillas, edificadores, los sacerdotes y los gobernantes del pueblo de Israel: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la roca reprobada por vosotros. Y termina el apóstol diciendo que no hay salvación posible en ninguna otra persona. Y esto lo dice la palabra de Dios, que no miente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A propósito del apóstol Pedro, lamento muchísimo el gravísimo error que algunos han cometido al haber mal interpretado las palabras que el Señor Jesús dijo a Pedro en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, que vamos a leer. Evangelio de Mateo, capítulo 16, relata diciendo, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. Juan el Bautista había ya fallecido. Le habían cortado la cabeza Herodes en la cárcel. Ellos, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Respondiendo, el Señor Jesús le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora atención, prestar atención. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le siguió diciendo el Señor a Pedro: y a ti daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y digo que siento muchísimo que algunos hayan mal interpretado las palabras que el Señor Jesús dijo aquí en el Evangelio. Los eruditos, los más entendidos en idiomas como el griego y el arameo, dicen que en griego Pedro es Petros, que significa piedra, una piedra de pequeño tamaño. Y en arameo, Kefas, que también significa piedra de un reducido tamaño. Y aclaran diciendo que hay una enorme diferencia entre una piedrecita pequeña y una roca grandísima. Y esto quiero que lo entendáis todos bien, que os quede claro. Pedro es comparado a una pequeña piedrecita, mientras que el Señor Jesús es la roca eterna de los siglos. Mirad, en Hechos capítulo 20 y verso 28, dice que el apóstol Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto en vuestras manos para cuidarles. Y tener en cuenta que vosotros tenéis que cuidar el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto en vuestras manos, que es la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Y cuando el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro contestó totalmente convencido: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, vuelvo a insistir, significa una piedra pequeña y Jesucristo es la roca eterna. He dicho antes que lamento que algunos hayan malinterpretado las palabras del Señor Jesús y hayan levantado un gravísimo error, cambiando la roca, que es Cristo, por una piedra pequeña, que es Pedro. La pregunta es obvia. ¿El Señor iba a edificar su iglesia sobre alguien, una persona de pequeño tamaño? Pero es que además a esta persona el apóstol Pablo le tuvo que llamar la atención. Mirad lo que dice en la epístola a Gálatas, capítulo 2, versos del 11 al 14. Está hablando el apóstol Pablo acerca de Pedro. Y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación
participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro se equivocaba, hacía el hipócrita. Como judío, tenía claro que se debería de relacionar con judíos, según su criterio particular. Pero creyentes gentiles venían a la iglesia y Pedro simpatizaba también y comía con los gentiles. Pero cuando venían judíos, se apartaba de los gentiles y se conformaba con los judíos. Hipócrita, le llama el apóstol Pedro. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tremendo, ¿verdad? Somos hombres y los hombres fallamos muchas veces. El único que no falla nunca es el Señor, que es 3 veces santo. Para despejar toda duda, leamos ahora lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2 y verso del 1 al 10. ¿Quién es la roca sobre la cual el Señor Jesucristo edifica su iglesia? Pedro no. Y Pedro lo confiesa también y lo dice así, en primera de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 10. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Lo puede decir el apóstol Pedro más claro? ¿A quién remite a los creyentes para ser edificados casa espiritual? Sobre la roca del Señor Jesucristo, no sobre la piedrecita pequeña que supone el apóstol Pedro.
El Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro que le daría las llaves del reino de los cielos. Pero le negó 3 veces. Le negó 3 veces. Mirad, para no sean mis palabras, leemos en Mateo 26, del verso 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio. El Señor Jesucristo estaba detenido delante de los sacerdotes. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que me dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose, los que allí estaban dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho: «Antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Pero, pese a ello, el Señor Jesús lo restauró. Pedro era un apóstol valiente, con sus defectos, pero era un hombre valiente, dispuesto siempre a hacer el primero cualquier sacrificio. Y el Señor quería que Pedro siguiera sirviéndole, predicando el Evangelio. Por eso nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 21, Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15 y 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Pedro negó 3 veces al Señor y el Señor le restauró por 3 veces. Y está claro, todos los creyentes somos piedras vivas, edificadas sobre la roca angular que es nuestro Señor Jesucristo. Resumo lo que la palabra de Dios nos está mostrando acerca de la roca eterna que es Jesucristo, porque mirad lo que dice en Hechos capítulo 4, versos 9 al 12. Es el apóstol Pedro en Hechos. No sé si lo hemos leído antes, pero si no, lo vamos a leer otra vez. Hechos capítulo 4, versos del 9 al 12.
Sí, lo volvemos a leer. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios levantó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, la roca reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que seamos salvos. Y ahora, para concluir, nos vamos al Evangelio de Mateo, porque el Señor nos da una lección preciosísima aquí. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 21 al 27. Escuchad con atención. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con fuerza aquella casa y no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La pregunta para terminar, ¿sobre qué, sobre quién edificas tú tu fe, tu esperanza y la salvación tan preciosa para vida eterna? ¿Sobre quién edificas tu fe? La respuesta el Señor la da muy clara. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que con estas palabras del Evangelio concluimos que si no has edificado tu vida, tu fe y tu esperanza sobre la roca de los siglos, nuestro Señor Jesucristo, piénsalo bien, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos.